que nos vamos a exponer a tu palabra. Señor, bendícenos, guárdanos, protégenos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor Jesús. Amén. Esa es la palabra de Dios, mis amados hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Puede tomar su lugar. Y aquí, amados hermanos, pues este verso inicial dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Fíjense que el verso está más hermoso, ¿no? Nuestra reunión con el Señor Jesucristo. En las nubes, cuando Él venga, cuando escuchemos el sonido de la trompeta y nos vamos a encontrar con el amado, con el que nos perdonó, con el que nos salvó, con el cual nosotros aquí, amado hermano, nos apartamos de tantas cosas con tal de llegar a esa cita. Amén. Y aquí dice mi amado hermano, Pablo explicando, porque al enviar la primera carta, pues él hablaba de que el Señor va a venir y los muertos en Cristo van a resucitar y todos pues vamos a estar en el Señor cuando el Señor venga, cuando se escuche el sonido de la trompeta. Y entonces las personas en aquel tiempo, amado hermano, se empezaron a alarmar, perdían realmente el pensamiento. Dice según la historia que muchos dejaban su trabajo porque pensaban que iba a ser inmediatamente después de que ellos se congregaban, inmediatamente atentos para escuchar el sonido de la trompeta, porque no se querían quedar. Y realmente una falsa interpretación de lo que pudo decir Pablo allí, pues la gente estaba alarmada, inquieta por lo que podía pasar. Pensaban ellos que no se iban a ir con el Señor, y sin embargo el tiempo pasaba y no escuchaban el sonido de la trompeta. Llegaban a pensar, posiblemente ya vino el Señor y nosotros nos hemos quedado, pero en su ser estaban alarmados porque ellos querían escuchar el sonido de la trompeta. Yo no sé si me logro dar a entender, mis amados hermanos. Según la historia dice, dejaba su trabajo, cualquier actividad, amado hermano, de la iglesia, estaban presentes, no se perdía nada, porque ellos querían estar en ese sonido de trompeta, escucharlo y ser arrebatados, como dice su palabra, por el Señor, y estar en el encuentro con el Señor. Qué hermoso, ¿no? ¿Se imagina, amado hermano, qué bello día, el regalo más grande cuando escuchemos el sonido de trompeta? Y si ya dormimos en el Señor, despertar y ir, y todos juntos los que el Señor está llamando, ir y ver, amado hermano, con nuestros ojos el precioso nuestro Dios, el que nos ha perdonado, nos ha redimido y nos ha salvado. ¿Cuántos anhelamos ese día, mis amados hermanos? Pero entonces viene aquí Pablo y le dice a los tesalonicenses, basado a la primera carta que había enviado, pero ahora le está explicando: mis amados hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor y a nuestra reunión con Él, les ruego, hermanos, que no se sacudan fácilmente. Fíjese, vamos a entender esto, porque no estamos hablando de este tiempo, estamos hablando de cuando se reunía la iglesia de tesalonicenses, y en aquel tiempo no se tenían que alarmar, porque el Señor no iba a venir en ese tiempo. El Señor está en la recta final, y nosotros, mis amados hermanos, sí debemos que alarmarnos, sí debemos que sacudir nuestro ser, sí debemos que atender todas las actividades, porque si no, nosotros no vamos a escuchar el sonido de la trompeta. En aquel tiempo ellos no, porque no era para ese tiempo. Aunque ellos lo entendían que posiblemente iba a venir el Señor en ese tiempo, pues estaban alarmados. Y dice aquí la palabra, no se alarmen ni por espíritu, que dice, ni por profecía, tampoco por carta, o que no se alarmen como si fuera una carta mía, hablando Pablo, que se la estoy enviando a ustedes. Porque Pablo sabía por parte del Señor que el tiempo de Jesucristo no iba a ser en ese tiempo, sino que iban a pasar cosas donde se iba a ver, amado hermano, que el día del Señor iba a llegar allí. Y esas cosas, amados hermanos, las estamos viendo en este tiempo. Y el mensaje de hoy es para que usted y yo
no nos perdamos nuestra cita o nuestra reunión con el Señor. Qué triste es que estemos en su presencia y que falte uno de nosotros y que empiecen a preguntar ¿qué no se congregaba aquel contigo? O que falte yo y usted sí esté, amado hermano, porque posiblemente hicimos cosas que delante de los ojos de los hombres se vean bien, pero delante del Señor que conoce todo, pues no se vea bien y perdamos la cita con nuestro Señor. Entonces Pablo, mis amados hermanos, en aquel tiempo le dice, no se preocupen, no se alarmen, ni por profecía, ni por carta, como si ya el día del Señor va a venir allá. No se dejen engañar por eso, porque el día del Señor no va a venir. Y de ahí aprovechan muchas personas para decir que el Señor no va a venir, pero está hablando de ese tiempo que el Señor no iba a venir. Pero hoy, mis amados hermanos, estamos viviendo el tiempo final, que se lo voy a explicar, vamos a seguir leyendo. Y si nosotros no nos preparamos, si nosotros no estamos alerta, si nosotros no nos alarmamos, amado hermano, por ver al Señor, posiblemente nuestra estadía con el Señor se anule o Dios nos vaya a llamar, o más que todo, cuando escuchen el sonido del shofar, nosotros no lo escuchemos. Y alguien que lo escuche y se vaya, nosotros, es bien necesario, amado hermano, estar afinados con el Espíritu de Dios para poder escuchar y poder ver, amado hermano, todo lo que está sucediendo terrenalmente en las escuelas, en el gobierno, dentro de las iglesias. ¿Qué está pasando? Y es la presión, amado hermano, que está sucediendo en el mundo para presentarse el otro que no es el Señor y mucha gente pueda creer en Él. Pero nosotros, si estamos afinados en Dios, amado hermano, yo me quiero ir con el Señor. Yo no sé si usted, mi amado hermano. Amén. Amén. Entonces la iglesia de tesalonicenses no se tenía que alarmar, porque en ese tiempo no iba a venir el Señor. Pero nosotros, mis amados hermanos, alarmarnos, estar preparados, estar esperando el momento, porque el día del Señor va a venir. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo un poquito. Dice el verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga, ¿qué dice? La apostasía. Aquí le hace ver, amado hermano, las pautas o los acontecimientos antes de que venga el Señor. Y es bien importante que nosotros los podamos discernir y ver si estamos viviendo en esa recta final o si tenemos que ser tranquilones, sin esforzarnos, venimos de vez en cuando si queremos, si no, al fin y al cabo todavía no es el tiempo, o simplemente, amado hermano, despertar y tomar responsabilidad de las cosas espirituales, porque si no, nuestra estadía con el Señor, nuestra cita con el Señor no se va a llevar a cabo. Entonces aquí dice en este verso, en los versos que leímos, no se preocupen, porque no va a venir sin que antes venga la apostasía. Ya hemos hablado de lo que es la apostasía. ¿Qué es apostasía, amado hermano? ¿Sí se recuerda? Apartarse de la verdad. Apostasía es una persona que creyó en el Señor y simplemente ya se cansó de las cosas de Dios, ya apagó el fuego del Señor y le dio la espalda a Dios. Entonces una persona que es apóstata se revela a los mandamientos de Dios y habla mal de las cosas de Dios. Y ahí se ve que la persona pues, ha apostatado de la fe. ¿Amén? Y lo vamos a ir viendo poco a poco por qué la persona logra apostatar de la fe, por qué el enemigo logra, amado hermano, introducirse a la iglesia, atacarnos a nosotros, hacer que tomemos decisiones que son rebelión ante Dios, porque la apostasía debe que presentarse antes de que venga el Señor. Esas son las señales que nosotros vamos a distinguir para ver si nosotros estamos viviendo en la recta final o el tiempo final. Amén. Dice aquí que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjese lo que nos está diciendo, amén. Usted sabe, mis amados hermanos, que hasta este momento, aunque pues muchas personas pueden decir no, que el anticristo es aquel, que este es el otro, hasta este momento no se ha revelado el anticristo. La Biblia dice que hay entre nosotros
anticristos, pero está hablando de personas que se oponen al cristianismo, pero no es el hijo de perdición, ni tampoco el hijo de perdición de Satanás, porque está influenciado por Satanás con el propósito de atraer a todas las personas, amado hermano, que se rebelaron o que una vez fueron cristianas y apostataron de las cosas de Dios. Y vamos a abrir nuestros ojos cómo en ese tiempo, amado hermano, en el gobierno, en las escuelas, en las iglesias, ya se ha presentado la apostasía. Y urge, amado hermano, dentro de la apostasía, sacar al líder que es el hijo de perdición, basado en lo que Pablo le hace ver a los tesalonicenses. Amén. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, se recuerda cuando, hablando de Judas, dice: Señor, todos los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Que se estaba refiriendo a quién? Se estaba refiriendo a Judas, que en sí es la apostasía cuando uno traiciona al Señor o cuando uno vende al Señor también. Y en las iglesias, mis amados hermanos, en iglesias que se mantenían hablando verdaderamente del Señor, ¿sabe qué es lo que hay? Venden al Señor. Si uno dona $200 aquí, usted no va a recibir X milagro. Y si dona 1,500, Dios no le va a ayudar. Y eso es, amado hermano, la apostasía, para prepararnos nosotros realmente a cuando venga realmente el hijo de perdición, si habían recibido por todas las personas que una vez creyeron en el Señor, pero se apartaron. Pero su mensaje se opone a las cosas de Dios y también se hace sentir como si fuera Dios. O sea que toma la posición como si fuera Dios, hasta llega a ponerse en el trono de Dios y se hace sentir, según la palabra que vamos a leer, como si fuera Dios. Amén. Entonces otra vez se lo quiero leer, verso 3. Que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4. El cual se opone y se salta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Amén. Fíjese, Él se ha revelado, pues, cuando resurja Él, todas las personas que apostataron lo van a levantar y lo van a ver como si fuera el Señor. Hasta el momento no se ha presentado, han dicho es X persona, pero hasta el momento no hay una persona, y posiblemente que nosotros ni lo vamos a ver, basado en esto que vamos a leer, porque vamos a estar en el encuentro con Dios. Amén. Y si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, amado hermano, basado en lo que dice aquí, nosotros no lo vamos a ver ni quién va a ser, aunque decimos no, está allá o está acá. Nosotros no lo vamos a ver, porque si nos mantuvimos la fidelidad a Dios, y Dios nos va a llamar antes de que se presente este. Amén. Si a nosotros nos duele, amado hermano, todo lo que está pasando en las escuelas, todo lo que dice el gobierno contra los inmigrantes que son criminales, todo lo que vemos alrededor del mundo, pues cuando se presente el hijo de perdición, no tendrá compasión, amado hermano, dentro de la humanidad, y va a hacer cosas horrendas que para nosotros que nos mantenemos en el Señor es preferible, amado hermano, que hoy le seamos fieles, que nos alarmemos, que seamos movidos en nuestra forma de pensar, en la adaptación al mundo, porque el día del Señor se va a presentar. Amén. Que es lo que Pablo le trató de decir a los tesalonicenses. Si ellos, amado hermano, estaban alarmados, si ellos estaban conmovidos, ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Alarmados porque viene el Señor? ¿Conmovidos porque es algo que debemos ver? ¿O simplemente fríos, tibios? Si queremos venir, venimos. Si queremos apoyar, apoyamos, nos damos el lujo. Hasta si no hacen las cosas como yo quiero, así, me voy de la iglesia. Nosotros, mis amados hermanos, no estamos esperando la venida del Señor. De verdad que no la estamos esperando, y este mensaje es para que despertemos y avivemos el fuego con el Señor, que el Espíritu Santo no se aparte de nosotros, y si viene el sonido de la trompeta, mi amado hermano, nosotros nos vayamos con el Señor. Hasta el momento, ¿cuántos nos queremos ir con el Señor? ¿O se quiere ir en el segundo viaje usted? ¿Verdad que no? ¿Y qué tal si no se lo llevan? Mejor firmes en Dios, avivemos el fuego, amado hermano,
preparémonos para ese preciso encuentro con Dios, y cuando digamos, amado hermano, el llamado del Señor, vámonos con el Señor. Amén. Y si nos llevan al servicio, mucho más bonito. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo, amados hermanos, aquí. Verso 5 dice: ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. Fíjese aquí algo bien importante, ¿no? Porque aquí vamos a sacar otro puntito más. Está hablando, amado hermano, una iglesia que estaba alarmada, que si vino el Señor, que si no vino el Señor, que si ya se habían quedado ellos. Y Pablo le dice: tranquilos, que no se dejen engañar, porque el Señor no va a venir. El Señor no va a venir en este tiempo, sino va a venir en otro tiempo. Y en el otro tiempo que va a venir, no va a venir si antes no viene la apostasía. O sea, personas que creían en Dios, ya no quiero nada de Dios, me voy a apartar de Dios. También esas personas van a levantar al hijo de perdición, pero hasta el momento no se ha presentado el hijo de perdición, porque hay algo que lo detiene todavía para que se presente. ¿Qué será eso, amado hermano, que lo detiene todavía para que no se presente a él? ¿Qué será? Más o menos pensemos, ¿qué será lo que lo está deteniendo para que no se presente él? Más adelante lo vamos a ver entonces. Amén. Después dice: y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Verso 7, y allí agárrese bien, porque dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Se imagina? Por un momento pensemos, ¿no? La apostasía ya está en acción. Ya la apostasía acumuló, amado hermano, suficiente fuerza para presentar, para llenar, para levantar al líder, el hijo de perdición. Ya está. Hasta el momento no lo vemos porque hay algo que lo está reteniendo, pero ya está. Ya está oculto el hijo de perdición, pero no lo podemos ver porque hay algo que lo detiene para no ser revelado. Pero después dice: pero el misterio de la iniquidad ya está en acción, ya está activo, ya se está moviendo. ¿De qué está hablando eso? ¿Qué es un misterio, amado hermano? Algo escondido, algo oculto. No es un misterio, algo que no sabemos. ¿Y qué es iniquidad? Es la maldad, ¿no? La maldad en el modo de hablar, de obrar. Eso es la palabra iniquidad, y la iniquidad pues nos va a separar de Dios. Dice, amado hermano, la cosa oculta ya está en acción. O sea que la iniquidad ya está trabajando. Y aquí viene una pregunta: ¿en dónde está trabajando la iniquidad? ¿En dónde está trabajando? Si ya la iniquidad está en acción, y si ya está preparado el hijo de perdición, pero no se deja ver porque hay algo que lo está deteniendo, y si la apostasía, amado hermano, ya se ha dejado ver, ¿en dónde está trabajando el misterio de la iniquidad? Porque dice aquí, ya está en acción. ¿Sabe dónde está trabajando, amado hermano? En el gobierno, leyes a favor del pecado, leyes de intimidación, leyes de miedo. ¿Para qué? Para hacer presentar, cuando se presente aquel hombre, amado hermano, la gente va a decir: sí lo ocupamos a ese hombre, porque no tenemos paz. El mundo está inestable. Para cuando se presente él, la gente va a decir: él es la persona que estamos ocupando. Amén. Pero dice aquí que el misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, la cosa secreta ya se está introduciendo sin que las personas se den cuenta. Se introduce al gobierno con leyes a favor del pecado. Si, hermano amado, ¿usted cree que no fue de la iniquidad que se votara por quitar las tablas de las escuelas o donde las tenían, que se quite la oración? ¿Usted cree que no fue obra de la iniquidad que se quite eso? Entonces es parte, amado hermano, de la obra de iniquidad que está en acción. Está en las escuelas intimidando, muertes, miedo. Los niños, amado hermano, tienen su mente, están pensando no tanto en estudiar, sino en da miedo. ¿Qué tal si llega a suceder aquí en la escuela? Entonces el misterio de la iniquidad está obrando dentro de la iglesia. Personas, amado hermano,
que amaban a Dios, que se entregaban a Dios, resulta que ya el mensaje se cambió. Ya no hay santidad, ya hay prosperidad, ya hay vender al Señor. Si no da tanto, usted no va a ser bendecido. Entonces, como el enemigo, amado hermano, secretamente se ha introducido para introducir la iniquidad dentro de muchas corporaciones, llega a las casas, amado hermano, destruye hogares. Y si nosotros no estamos despertados realmente para el encuentro de Dios, el misterio de la iniquidad simplemente te va a hacer apartar del Señor. Es su función y su trabajo para cuando se presente, amado hermano, el hijo de perdición. El ministerio de la iniquidad está haciendo su trabajo hasta este momento. Es algo oculto que no se ve. Es algo que no lo podemos ver, mas sin embargo hasta que sucede nos damos cuenta, amado hermano, que algo mal estaba pasando. Nosotros podemos vivir de apariencia y el misterio de la iniquidad está trabajando. Mientras no se den cuenta que andes con otra o que andes con otro, está bien. Una vez que te descubren, oh, lo siento, pero el misterio de la iniquidad sigue trabajando. A ver, en la iglesia, amado hermano, vicios, drogas, adulterios, no es obra del misterio de la iniquidad que está trabajando con el propósito de apartar a la iglesia del Señor. ¿Sí me están a entender, mis amados hermanos? Es por eso que nuestro trabajo, mis amados hermanos, es alarmarnos, despertar, prepararnos, porque la venida del Señor está cerca. Y es muy triste y será muy triste para mí que nosotros no nos preparemos, amado hermano, y nos quedemos. O sea, muy triste que una vez hablamos la verdad y después la cambiamos, amado hermano, por vicios, por mentiras, por justificar el pecado, por justificar la prosperidad. Si no da, Dios no lo bendice. No, si Dios bendice cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Él y le pedimos perdón por nuestras faltas, mis amados hermanos, y Dios nos bendice. Y nosotros podemos estar en el encuentro con Dios cuando nosotros le tenemos temor a nuestro Señor. Amén, hermanos. Y a su nombre. Gloria. Entonces, el misterio de la iniquidad igualmente tiene su jefe, que es el jefe de la apostasía, que es el hombre de la iniquidad. Y él, ¿qué hace dentro de la iglesia? Que se caiga mal uno con otro, que hablen a espaldas de uno con otro, que hablen a espaldas del pastor. Y el pastor hable a espaldas de las ovejas y esos hermanos, que esto y el otro. Pues es el misterio de la iniquidad destruyendo la iglesia. Se revela a los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Dios? Amémonos unos a otros. Y yo no voy a decir es que no lo siento. Simplemente es obediencia y vamos a amarnos unos a otros. Si usted no me ama, amado hermano, se está dando la oportunidad al misterio de la iniquidad de que cuando venga el Señor no se lo lleve. Y si yo no lo amo a usted, le estoy dando la oportunidad al ministerio de la iniquidad que cuando venga el Señor no me lleve a mí. Pero si obedecemos los dos la palabra del Señor, amémonos, nos vamos a esforzar por amarnos. Amén, mis hermanos. Su palabra dice: santifiquémonos, que no siento de Dios, pues simplemente es obediencia. Amén. Si nosotros le decimos a nuestros hijos un ejemplo: limpia tu cuarto, y si él dice no siento limpiarlo, ok, hasta que sienta lo vas a limpiar. Obediencia es, aunque no sienta, lo voy a hacer porque quiero obedecer. El Señor nos dice: ámense, no siento. Pues es obediencia, aunque no sienta, lo voy a hacer porque mi Señor me lo está mandando. Y le cerramos la puerta al misterio de la iniquidad que está en acción, amado hermano, preparando el terreno para cuando se revele el hijo de la perdición, la gente diga: sí, él es el que estaba esperando. ¿Se imagina lo tremendo que es? Si no estamos encendidos en el Señor, podemos ser engañados por el hombre de iniquidad y quedar nosotros sin la cita con nuestro Señor. ¿Sí me están a entender, mis amados hermanos? ¿Cuál es el propósito del misterio de la iniquidad? Lleva un propósito. ¿Cuál es? Apartarnos del Señor. Es su trabajo. Es su trabajo y no nos damos cuenta. Si de pronto este hermano me hizo algo y este hermano y me cae mal, pues el misterio de la iniquidad, como no se ve, no se siente y está obrando, simplemente caímos en la trampa y nosotros nos caemos mal. Y vas a ver, tú también no me dan ganas de hablarte. Ok,
pues ya está obrando el misterio de la iniquidad, con un propósito de enfriar nuestro amor por el Señor. Ese es su trabajo del misterio de la iniquidad, que no te vayas con el Señor. Por eso, amados hermanos, Pablo le da la explicación y le dice: no se alarmen porque todavía no es el tiempo, pero va a suceder. Y hoy estamos viviendo la apostasía. Hermanos, sea muy ciego uno que no estemos viendo todo lo que está pasando en las escuelas, lo que está pasando en nuestros países: secuestros, intimidación, miedo para tener dominio sobre las personas. Honduras, amado hermano, El Salvador, pandillas y atemorizando. Seremos muy ciegos para no saber que el misterio de la iniquidad está en medio de nosotros. Iglesias que le dieron la espalda a Dios, amado hermano, iglesias que antes creían solamente en Dios y ahorita ya todo con tal de que venga gente, y ese misterio de la iniquidad que si no lo descubrimos va a destruir nuestra iglesia, nuestra fe en el Señor, amado hermano. Y cuando venga el Señor, nosotros no vamos a escuchar el sonido de la trompeta. Y todo el tiempo que invertimos de apariencia para saber que éramos cristianos, pues se va a perder. Y más triste, que no reconozcamos cuando se presenta el Hijo de Perdición y pensamos que es el Señor. Hay cosas que nosotros no debemos que ni preguntarle a Dios si es de Dios lo que voy a hacer, porque el Señor la reprueba. Pero nosotros, mis amados hermanos, como el misterio de la iniquidad está trabajando y en acción, nosotros caemos en esta trampa y nos va a cegar realmente cuando venga el Señor. A ver, quiero leer Mateo 24. Si gusta nuestro hermano Walter me lo lee, porque vamos a seguir leyendo ahí donde estamos en Tesalonicenses. Solamente mi hermano que me lo lea. Mateo 24 del 10 al 13, por favor, y ponemos atención porque aquí el misterio de la iniquidad pues está trabajando también. Amén. Mateo 24, 10 hasta el 13. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Fíjese lo que dice aquí, ¿no? ¿De qué está hablando el Señor aquí en el verso 24 de Mateo? De la venida de Él. Está hablando del Señor: ¿y cuándo vas a venir? Y el Señor empieza a decir: habrá rumores de guerra, no crean en eso, pero sí cuando tropiecen y entonces caigan y entonces se traicionen unos a otros, según lo que está diciendo aquí, y se levantarán muchos falsos maestros y profetas, y eso lo estamos viendo hasta el día de hoy. Y a causa del aumento de la iniquidad, o sea, el misterio de la iniquidad trabajando en los falsos profetas, en las iglesias, amado hermano, entre nosotros que nos peleemos. Ahí viste cómo se ve la hermana esa una y parece cristiana y el otro, y ya nos atrapó el misterio de la iniquidad, y a causa de eso el amor de muchos se enfriará. ¿Por quién? Por el Señor. Pero dice aquí: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice el que persevere a llegar a la iglesia. No, hasta el fin, porque va a haber pruebas, va a haber luchas, pero debemos que levantarnos, amado hermano, y seguir. No tenemos ganas de hacer algo, pero debemos que levantarnos alarmados con nuestro pensamiento. ¿Y qué tal si viene el Señor hoy y nos quedemos? No vamos a buscar a Dios, no dejar apagar el fuego, porque el que persevere hasta el final, ese va a ser salvo. No dice aquí el que haya confesado a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Cuántos le han confesado? Hasta levantamos las dos manos, ¿no? Aquí no dice eso. El que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Va a haber pruebas, va a haber luchas, hermanos, se van a traicionar, van a haber tantas cosas, van a tropezar y caer, y tropieza otro, y ganas uno de quedarse con el otro porque ya tropezó. Sigamos adelante, pero el que llegue hasta el final, ese será salvo. ¿Ha subido una montaña una vez usted? Al principio hasta cantando sube uno, ¿no? Pero ya cuando está más alto, ya quisiera uno que se terminara porque siente que no puede. Cuando empieza uno en el Evangelio, mis amados hermanos, contentos, somos cristianos aquí para allá, pero al pasar el lapso, la perseverancia es bien importante en las cosas de Dios. Y para poder ver al Maestro, debemos que ser persistentes en las cosas de Dios. No si queremos o no, a obediencia a Dios, que nos está diciendo, sean persistentes, si no, no van a poder ser salvos. Amén.
Sigamos leyendo 2 de Tesalonicenses, por favor. Verso 7, que estamos leyendo. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y otra vez vuelvo a decir, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Oiga lo que dice aquí, amado hermano, es para asustarnos eso. Dice aquí, en el otro que leímos, que la apostasía está allí, pero que el hombre de perdición no se ha revelado porque hay algo que lo está deteniendo para que lo puedan ver en luz. Amén. Aquí dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y también el misterio de la iniquidad va a presentar a quién, al hijo de perdición, excepto porque hay algo que lo está reteniendo para que no sea revelado todavía. ¿Quién será, amado hermano, quien está deteniendo al misterio de la iniquidad o a la apostasía para que no se presente todavía el hijo de perdición? ¿Quién será? A ver si me puede ayudar, amado hermano. El Señor. El Espíritu Santo dentro de la iglesia. Eso va a ser que hace para que nosotros no veamos al hijo de perdición, no seamos engañados y no seamos apartados de la recompensa que tiene el Señor. Amén. Porque dice aquí, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo va a hacer hasta que él mismo sea quitado del medio. O sea que lo está deteniendo el Espíritu de Dios, pero cuando ya el Señor le diga, vente Espíritu de Dios para acá, ya se va a presentar el hijo de perdición. ¿Y la iglesia? ¿Nos vamos con el Espíritu de Dios o nos quedamos para ver el hijo de perdición? ¿Cuántos se quieren quedar para ver el hijo de perdición? Si va a ser quitado el Espíritu del Señor del medio para que se revele el hijo de perdición y no va a estar el Espíritu del Señor, yo creo que nosotros nos hubiéramos de ir, ¿no? Recuerden que aquí Pablo está hablando sobre la venida del Señor y sobre la estadía con Dios, que vamos a encontrarnos con Dios. Entonces está hablando del arrebatamiento, que si va a ser quitado para presentarse aquel, entonces yo creo, amado hermano, y yo realmente quisiera irme en este tiempo que está hablando aquí, antes de que se presente el hijo de perdición con la iniquidad y la apostasía, y va a engañar a muchas personas también. Pero si estamos firmes en Dios y estamos en el fuego del Espíritu de Dios y estamos alarmados, preparados, mi amado hermano, encendidos en el fuego del Señor, y el Señor diga, llegó el tiempo, ya está a full, está lleno ya de iniquidad, está lleno de apostasía, pues vente Espíritu Santo. ¿Se recuerda en Génesis que ya había subido, amado hermano, la maldad hasta la presencia de Dios? Que Dios dijo, me pesa haber creado al hombre. Entonces, ya tanta maldad que hay, amado hermano, ¿cómo se siente Dios cuando hay esos asesinatos en las escuelas? Asesinatos en las iglesias, como lo que pasó en Texas, o allá creo que en Virginia, otro hombre que entró y mató a 9 personas dentro de la iglesia. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿O qué tanto se acumula de maldad que diga Dios, hasta aquí ya Espíritu Santo, vente? Y yo creo que nosotros como iglesia, si estamos en el Espíritu, nos vamos a ir. Pero Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, habéis comenzado en el Espíritu y habéis terminado en la carne. ¿Se imagina, amado hermano, que comencemos bien, animados, y después nos traen a la fuerza y ya no podemos? Y si se oye el sonido de trompeta y no escuchamos nosotros, amado hermano, ¿cómo nos vamos a sentir? Si nos duele cuando pasa algo en una escuela, ¿cómo nos vamos a sentir cuando el Señor no nos lleve? Realmente será algo muy triste, porque pues, no va a estar el Señor. Si ahorita, amado hermano, tenemos pruebas difíciles y las pasamos con el Espíritu de Dios, ¿cómo se da pasar una prueba sin la presencia de Dios? Por todo, por no prepararnos, por no alarmarnos, por no obedecer al Señor. Y hasta hoy, amado hermano, otra vez, Dios nos da la oportunidad de arreglar nuestra vida con Dios, de arrepentirnos, de convertirnos, de pedirle perdón a Dios antes, amado hermano, que diga el Señor, Espíritu de Dios, vente, que se revele el hijo de perdición. Y allí, no crea, amado hermano, esto que vemos en ese tiempo en las noticias duele, pues aquí será más difícil
insoportable, no se va a poder soportar, porque ya no va a estar la presencia de Dios en ese momento. Pero hasta el momento el espíritu del misterio de iniquidad sigue en acción, la apostasía, amado hermano, sigue trabajando, preparando, ya está listo el hijo de perdición, solamente que hay algo que lo retiene. Y nosotros, amado hermano, debemos que cuidar la preciosa presencia de Dios. Cuando diga el Señor ya, entonces vámonos con el Señor. Y no estar en el segundo viaje, en la tribulación, o cuando lo tengan que degollar porque no creyó, o no mantuvo su fe en el Señor. ¿Qué le cuesta, amado hermano, avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón para cuando diga el Señor, vámonos? ¿Qué va a decir usted, amado hermano? Espérame otro poquito, todavía no puedo. Y el Señor ya viene, amado hermano. Ese propósito por el cual Pablo le dice a los tesalonicenses, no es para ese tiempo, pero yo le digo, es para este tiempo. Nosotros sí, amado hermano, debemos estar avivados, despertados. Híjole, amado hermano, ¿qué tal si viene el domingo? O para otro servicio, y usted no viene al servicio. ¿Se imagina? No es para meterle miedo, pero es lo que dice su palabra, para cuando venga el Señor nosotros estemos con nuestro Dios. ¿Saben? ¿Y es su nombre, hermanos? Dice el verso 8, y entonces se ha revelado ese inicuo. ¿Se imagina todo lo que va a acontecer? Ya cuando se va el espíritu, lo que está reteniendo ese, y nosotros nos vamos también, entonces se va a revelar ese inicuo. No es que X presidente, eso allá está, este hizo esto. Ese inicuo, amado hermano, va a hacer milagros, impresionar a las personas. Y la gente está sufriendo, el espíritu de iniquidad está trabajando, metiendo miedo en este momento para cuando se presente digan, ese es, a él es el que andamos buscando, votemos por él, porque ese sí es. Amén. Porque él se va a presentar así, pero hasta el momento ya está, pero hay algo que lo mantiene detenido. Y este inicuo se va a hacer pasar por Jesucristo también. Y se va a sentar en el templo, amado hermano, y se va a creer como si fuera Dios. Y las personas le van a honrar, le van a adorar, porque lo estaban esperando a él. Pero nosotros ya no vamos a estar. O usted sí, amado hermano. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué debemos que hacer nosotros para poder irnos con nuestro Señor? Perseverar, prepararnos, avivar el fuego. No es tiempo de andar jugando, que si voy, que si no voy, que si sirvo, que si no sirvo, que si me amas, que si no me amas, que si amo a mi hermano, no lo amo, que hay aquella hermana. Acuérdese que nos podemos quedar si nosotros no hacemos las cosas como el Señor nos está mandando. A ver, y sea bonito, amado hermano, que nos fuéramos en el mismo carro, que Dios venga. Ahí viene el hermano y aquel hermano, ahí viene allá atrás, aleluya. Pero el misterio de iniquidad, amado hermano, está haciendo que las iglesias se queden vacías. Eso es lo que hace el misterio de iniquidad, los saca, que no amen a Dios. Y fíjate aquel y pasó esto para acá, no amen a Dios, no amen a Dios, y lo está sacando, y el misterio de la iniquidad está haciendo un buen trabajo para honrar al enemigo. Y la iglesia, nosotros que tenemos al Señor, enfríos, apagados, ay, no podemos, peleándonos, que aquella hermana me voy a sentar hasta allá porque habló mal de mí. ¿Se imagina, mi amado hermano? Y el Señor viene, y al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfría. Pero el que persevere hasta el final, el que tenga oídos hoy, amado hermano, para oír, y persevere hasta el final, no importando que caigan, que tropiecen, que te odien, persevera hasta el final y vas a oír la voz del Señor. Bienvenido, siervo amado, entra al gozo de tu Señor. Amén. ¿Qué va a pasar después en el mundo? Algo más difícil de lo que estamos viendo, pero nosotros vamos a estar en el encuentro con nuestro Dios. Amén. Y no quiere decir que vengan a la iglesia todos los días, quiere decir arrepiéntanse, conviértanse, busquen al Señor, amen al Señor, entréguense al Señor de todo corazón, rediman el tiempo que hemos vivido apartados del Señor, y eso le gusta a Dios. No que vengamos a la iglesia y aparentemos que somos espirituales porque venimos a la iglesia, no, sino convirtámonos para Dios, mis amados hermanos, entreguemos nuestra mente, nuestro corazón malo, que ya la iniquidad se ha metido tanto que
caminamos entre dos pensamientos en la iglesia con Dios y salimos y nos deleitamos en el pecado, convirtámonos a Dios y el Espíritu Santo va a estar con nosotros y nos va a ayudar para cuando venga el Señor y oiga la trompeta, el Espíritu Santo va a decir, te habla, vámonos. Pero si lo hemos sacado, amado hermano, o lo tenemos triste o apagado, qué difícil va a ser oír ahora. Si con dificultad oímos el despertador, ¿se imagina? ¿Cómo vamos a oír al Señor, no? Pero dice aquí, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso no va a ser luego, va a pasar tiempo, ya no estamos con el Señor, ya el inicuo ha hecho tanta maldad que da su trabajo, realmente la iniquidad y la apostasía ya haciendo su trabajo, y otra vez viene el Señor y lo destruye con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Y ese inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. ¿Se imagina, amado hermano? Aquí el enemigo lo manipula, hace esto. No es Satanás el que está allí, es un hombre que se hace pasar por Jesús, que hace milagros, hace todo, pero detrás de todo es una actividad satánica lo que se está moviendo dentro de todo eso. Dentro del ministerio de la iniquidad oculto, dentro de las iglesias, para que cometan pecados, para que fornicaciones, para que idolatren, para que se peleen unos con otros, para que se divorcien, para que se odien, y está trabajando, amado hermano, el espíritu, el misterio de iniquidad que no lo vemos, pero está pasando. Pero nosotros como iglesia de Dios debemos que poner un alto y saber estas cosas no le gustan a Dios. Vivir de apariencia no le gusta a Dios. Caminar entre dos caminos, que si Dios o las riquezas, no le gusta a Dios. Debemos que tomar la decisión, porque si no, cuando diga el Señor hasta aquí, y no nos quedemos. Es difícil, pero es un día, amado hermano, para que nos esforcemos, perseveremos en el camino del Señor. Amén. Dice después, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Quiero concluir con dos versos más, dos pasajes más de la palabra de Dios. Santiago, mis amados hermanos, capítulo 5, verso 7. Y leemos esta porción y otra y concluimos. Santiago, capítulo 5, verso 7. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que recibe las lluvias tempranas y las tardías. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Fíjese qué verso está más hermoso. Afirmar nuestros corazones. ¿Cuántos somos del Señor, amado hermano? Y nuestro corazón está firme en el Señor, o titubea, o no sé. Afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Otra oportunidad Dios nos está dando hoy, amado hermano. Seamos pacientes. Si nosotros no somos pacientes, siempre están diciendo que el Señor viene y no viene. Vamos a echarnos una canita al aire. ¿Qué tal si no viene? Seamos pacientes, esperemos al Señor. El Señor va a venir, el Señor va a venir. Pero sobre todo, amados hermanos, afirmemos vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Si nosotros lo estamos esperando, pues para nosotros. Si nosotros no lo estamos esperando, amado hermano, como sea, el enemigo nos va a engañar. Amén. Después dice: hermanos, no murmuréis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez ya está a las puertas. Hermanos, tomar por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso.
Y a veces nosotros como cristianos sufrimos, pero veamos el ejemplo de Job, que al final Dios fue bondadoso, compasivo con él. No porque estamos, amado hermano, pasando pruebas difíciles, abandonemos al Señor. Híjole, estamos perdiendo nosotros todo, amado hermano, si le damos la espalda al Señor. Apostatando, el misterio de la iniquidad te va a destruir a ti. Pero tenemos tiempo de tener paciencia, de firmar nuestro corazón, de ser perseverantes, de ver el ejemplo en la Biblia, cómo personas sufrieron por el Señor, fueron rechazados, hasta los mataron por el Señor, y el Señor fue muy compasivo con ellos porque le creyeron más al Señor. Amén. No porque tenemos una enfermedad o algo, ya no, Señor no me ama, no, sigamos perseverando hasta que se cumpla ver a nuestro Señor. Amén. Primera de Pedro, por favor, capítulo 4, verso 7. ¿Y a su nombre? Esta es la palabra de Dios, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7. El fin de todas las cosas se ha acercado. Sed pues prudentes y sobrios en la oración. Fíjense qué hermoso, ¿no? El fin de todas las cosas se ha acercado. ¿Cuánto lo creemos, amado hermano? Que estamos a las puertas, en la recta final, ya para que se presente el Señor. Qué triste es, no sé si ha visto las Olimpiadas, personas que van corriendo, amado hermano, o resbalizándose entre la nieve, y al final ya para ganar se tropiezan, se caen. O sea, todo lo que habían hecho se perdió. Y después lloran porque ellos querían ganarse la mejor medalla. Nosotros, mis amados hermanos, estamos viviendo la recta final. Seamos pacientes para lograr entrar, para poder pasar. Afirmemos nuestros corazones en el Señor. Sigamos perseverando, porque ya el Señor está a las puertas. Amén. Y sobre todo, sed pues prudentes, porque el no tener prudencia, amado hermano, nos sacan del camino del Señor. Amigos que tenemos, ni crean en eso, les quieren robar nomás. Ya ves aquel cómo está y acá. Seamos prudentes. Nosotros estamos esperando al Señor y queremos verle, que es el propósito. Yo no sé si usted, mi amado hermano, y seamos sobrios para la oración. La oración es útil para hablar con Dios, para descansar en Dios, para que Dios nos dé ánimo, amado hermano. La oración es útil para llegar a la recta final y poder ver al Señor también. Amén. Después dice, sobre todo, tener entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Sobre todo, amado hermano. Que ese hermano tropezó, ese hermano, ya sabía yo que sacarlo aquí de la iglesia. Sobre todo, tengamos un ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Si alguien viene arrepentido y quiere pedirle a Dios la oportunidad de acercarse, ¿quiénes somos nosotros, amado hermano, para decir este sí es, este no es, este entra o este no entra? Acojámosle con un amor ferviente en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la recta final, que el Señor se presente. Amén, hermanos. Sed hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Fíjense qué hermoso. ¿Cuántos esperamos ver al Señor, hermanos? Vamos a ponernos de pie en este día para darle gracias a Dios. Cierra tus ojos por un momento. Yo te invito, amado hermano, a que avives el fuego del Señor. Que afirmemos nuestro corazón en Dios. Que afirmemos nuestra vida. Que le pidamos perdón a Dios si le hemos ofendido.
que nos arrepintamos, amado hermano, de todo lo malo que hemos hecho, que quitemos la vida de apariencia muchas veces, que solamente engañamos a las personas, pero no a Dios. Sobre todo, amado hermano, que haga en nosotros un ferviente amor. Cierra tus ojos, levanta tus manos, habla con Dios por un momento. Contémplalo en su venida de Él. ¿Imaginas cuando oigas tu voz que el Señor te está llamando? Qué día tan más hermoso. Cuando fuimos personas que ofendimos a Dios, que le fallamos, y Él nos perdonó y nos redimió y nos salvó. Y el caminar no fue fácil, amado hermano, pero Él nos ayudó. Hubo pruebas, hubo luchas, tentaciones, pero el Señor nos ayudó, y hasta el día de hoy el Señor nos sigue